y magistrados del Poder Judicial para discutir los riesgos y consecuencias que la reforma judicial propuesta podría tener para nuestro sistema de justicia y, en consecuencia, para el bienestar de nuestra sociedad y la estabilidad económica del país. La reforma judicial, tal como está propuesta, plantea serias preocupaciones que podrían impactar en la independencia del Poder Judicial y la confianza al sistema de justicia. Por ello, consideramos crucial abrir un espacio de diálogo y reflexión para abordar estos temas y explorar soluciones que realmente fortalezcan nuestro sistema judicial. De esta manera me permito iniciar el evento presentando a las autoridades que se encuentran con nosotros en el presidio. Arquitecto José Eduardo Garza Valdés, secretario general de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste y presidente de Canaderes. Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste. Ingeniero Alejandro Pepi de la Peña, presidente de Canaco Saltillo. Ingeniero Eduardo Garza Martínez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste. Ingeniero Diego Gándara Cavazos, presidente de la AIERA. Se encuentra con nosotros el licenciado Isidoro García Reyes, presidente de Cañas Saltillo. Licenciado Jorge Verduzco Rosán, presidente de CEMIC Coahuila Sureste. Ingeniero Antonio Dorbeque Ramírez, presidente de la CAP Coahuila Sureste. Igualmente se encuentra con nosotros la licenciada Sara Marta Isper Ramos, directora ejecutiva del Consejo Cívico de Instituciones Coahuila Sureste. De la misma manera agradecemos a los representantes del Poder Judicial que se encuentran con nosotros. Estela Pedrosa Díaz, juez primero del distrito en el estado de Coahuila con residencia en esta ciudad. María Aurelia Peralta, jueza del distrito adscrita al Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Coahuila. Igualmente, Miguel Ángel Luna Gracia, juez primero del distrito del Centro Auxiliar de la 12ª con sede en Saltillo. Asimismo, Saúl Camacho Sánchez, juez del distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Coahuila con sede en Saltillo. Igualmente agradecemos la presencia de los representantes de los sindicatos de trabajadores. Se encuentra con nosotros el licenciado José Luis Caso Cruz, coordinador jurídico de la CROC, en representación del licenciado José Alberto Morales Núñez, secretario general. Agradecemos también a los socios y agremiados de las distintas cámaras y organismos empresariales que nos acompañan por su presencia, así como a los representantes de los distintos medios de comunicación e información y miembros de la sociedad civil. Para dar inicio a nuestro diálogo, cedo el uso de la voz al arquitecto José Eduardo Garza Valdés, secretario general de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste, para que nos brinde un mensaje. Representantes de la prensa, empresarios, socios y trabajadores y medios de comunicación. Para mí es un honor darles la bienvenida a este diálogo sobre la reforma al Poder Judicial. La idea de este diálogo, más que todo, es conocer más a detalle qué consecuencias tendría esta reforma, tanto para el mismo sistema judicial como para la población y el país. Es que de alguna forma tratamos de que se llegue a más gente la consecuencia de autorizar o que se modifique dicha reforma, o se autorice dicha reforma. Por lo cual estamos convocando este diálogo y queremos de alguna manera romper la plática con los jueces, con nosotros mismos los empresarios y con gente
del sector trabajador, o sea, obrero. Por lo cual, quiero hacer un agradecimiento especial también a todos los medios que nos están haciendo acto de presencia, ¿verdad? Y de alguna manera quiero que esto lo permeemos dentro de toda la gente que sea posible. Prácticamente damos inicio. Gracias. Solicitamos la intervención de los representantes del Consejo de la Judicatura Federal, quienes tomarán la palabra en el siguiente orden: Estela Pedrosa Díaz, María Ureña Peralta, Miguel Ángel Luna Gracia y Saúl Camacho Sánchez. Adelante con su intervención. Buen día. Antes que nada, agradecer el espacio que abrió la Unión de Organismos Empresariales en Puebla Oeste. La verdad, han estado muy abiertos al diálogo y a conversar con nosotros y a darnos la oportunidad también de platicar sobre las afectaciones a corto, mediano y largo plazo que va a tener la reforma judicial en el país, y que de verdad queremos que se involucren más personas, porque creo que todas las mexicanas y mexicanos y todos como ciudadanos de este país tenemos que tener toda la información suficiente para saber si estamos a favor o en contra, y en caso de tener una decisión de estar en contra de la reforma, poder manifestarnos y poder detener de alguna manera lo que viene aquí. Entonces, antes que nada, agradecer el espacio. Creo que aquí están personas de sociedad civil, empresarios, también hay trabajadores, estamos miembros del Poder Judicial de la Federación, tanto titulares como trabajadores del Poder Judicial. Entonces, realmente esto puede ser un diálogo abierto y donde se pueden escuchar muchas voces, y eso es la verdad muy afortunado en este momento histórico que estamos viviendo, y ojalá que en todos los estados de la República se esté replicando este tipo de diálogos antes de la aprobación definitiva de la reforma. ¿Qué pasa? El 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una serie de iniciativas, incluyendo la reforma judicial. En ese momento el Poder Judicial de la Federación no teníamos tanta alarma de que pudiera pasar. ¿Por qué? Porque para ello requería una mayoría calificada en el Congreso, y para lograr una mayoría calificada era casi algo imposible en ese momento. Entonces los meses transcurrieron, llegó el 2 de junio, el 2 de junio se ganó por parte del partido Morena la presidencia de la República, y además consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y a un voto o un senador por la parte de la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que se da apertura para el cambio de la Constitución por parte del poder, el partido en el poder. Entonces, como el presidente no tenía oportunidad de toda esa serie de reformas poderlas llevar a cabo antes de su salida, decidió que una de las reformas más importantes para él y para su mandato era la reforma judicial. ¿Por qué? Porque la reforma judicial, además de tener un cambio de conformación en el Poder Judicial de la Federación, ministros, de 11 ministros pasan a ser 9 ministros, del Consejo de la Judicatura Federal que desaparece, y ahora se va a conformar un órgano de disciplina, un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración, se va a separar. De alguna manera hay algo más relevante y de fondo aquí: el tema del voto popular o la elección de jueces y magistrados y ministros. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a empezar por los mayores riesgos y los riesgos que se han comentado, para pasar también al impacto económico que obviamente se está viendo ya, que está corto, les digo, corto, mediano y a largo plazo, de manera muy inmediata. Primero, la politización del Poder Judicial. Y no estoy hablando únicamente del Poder Judicial Federal, estoy hablando de todos los poderes judiciales, de todos los estados. Estamos hablando que de la concepción del derecho que teníamos en México siglos atrás, se va a cambiar la concepción para entender que el juez, no solo el juez constitucional, sino el juez legal, el juez de primera instancia, tiene que ser decidido a través de un voto. Y ahí viene una de las primeras falacias: no es un voto directo, no es que cualquiera de nosotros vamos a poder iniciar una candidatura para ser juez o magistrado del Estado o federal. No, hay un sesgo a través de las listas. ¿Por qué? Porque esas listas previas para realizar campañas políticas para ser juez o magistrados van a ser elegidas por el presidente de la República o la presidenta de la República en ese momento, y
por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a pasar? Que si el partido en el poder es el mismo partido que obviamente va a tener pues diputados, senadores, la presidenta y también en la Corte los ministros suficientes, esas listas van a estar conformadas por un único poder. Aún cuando en la reforma se dice que no va a haber intervención de los partidos políticos, yo me pregunto, ¿qué listas van a conformar? Listas de candidatos que van a ser afines a los intereses políticos de la persona en el poder. Entonces van a estar sesgadas esas listas. No es que cualquier persona de manera neutra va a poder ingresar. Además, esas listas van a tener quién propone al candidato. Si de alguna manera las candidaturas fueran neutras y se pensaría que cualquiera puede ser el juez y magistrado, ¿por qué tener que poner en la boleta quién lo propone? También va a haber un sesgo de la parte de ciudadanía. Ahora, lo irrisorio y lo ilógico de hacer boletas, 6 candidatos por juez y magistrado por cada uno de los puestos. Estamos hablando que en Coahuila, por ejemplo, 53 a 58 titulares tendrían boletas con 325 o más candidatos. ¿Quién va a conocer a 325 candidatos para poder determinar que son los más idóneos? Entonces, esta reforma, más que nada de forma, puede ser una reforma de fondo, porque aun cuando nos digan a cansancio que no se va a politizar el Poder Judicial, no solo el federal, también el estatal, es evidente que cualquier juez o magistrado que llegue con intereses políticos va a buscar hacer valer en sus decisiones la voluntad de las personas que votaron por él. Y esos intereses no deben de ser, en muchas ocasiones, los intereses de la mayoría o de las minorías que tengan los derechos a su favor o la justicia a su favor. Entonces estamos diciendo que incluso los jueces y magistrados que en su momento busquen reelegirse van a buscar la aprobación de la mayoría, ¿sí me explico? Y entonces sus decisiones van a estar vedadas por ciertos intereses casi siempre. Solamente quiero hacer un paréntesis en este punto. Actualmente la forma de elegir a jueces y magistrados federales es a través de concursos de oposición. En esos concursos de oposición se ve la experiencia y los conocimientos teóricos y prácticos que tenemos. La curvatura de aprendizaje ronda alrededor de los 15-20 años. Por ejemplo, en mi caso, tengo más de 15 años de experiencia y de carrera judicial. Realmente, para llegar al cargo de juez o jueza de distrito, no es simplemente que yo egresé y tuve un promedio de 8 o 9 en el caso de las materias de derecho constitucional. Eso es imposible. Incluso es, en el caso del campo de la inversión o de los empresarios, esto rompe una lógica. Si capacitaste a casi 1,700 personas y tienen tanta curvatura de aprendizaje y las cosas no las están haciendo mal, porque ahorita voy a entrar a ese punto, ¿por qué quieres cambiar a esas personas y poner a personas que no tienen ni los conocimientos ni el aprendizaje suficiente para tomar decisiones no solamente que involucran a los individuos, sino a los colectivos de este país? Estamos hablando que esas decisiones no solamente obedecen a la vida, a la libertad, a la salud, sino también a derechos laborales de gran magnitud, por ejemplo, contratos bilaterales que tiene celebrado México con otros países. No hablemos del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, tratándose de Canadá y Estados Unidos. Uno de los anexos, el anexo 23, señala de manera expresa que México se compromete, y así lo firmó el presidente de la República en agosto de 2018, a tener tribunales especializados en materia laboral independientes e imparciales. En 2019 se hizo una reforma constitucional y inició todo el sistema de justicia laboral en México, donde todos los jueces actualmente, jueces federales, laborales, están capacitados y especializados para resolver conflictos que puedan involucrar al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá en México. ¿Qué pasa con ese compromiso? Inmediatamente se va a incumplir. Al día de ayer se recibió una misiva por parte de congresistas estadounidenses donde le preguntan a México de manera expresa al presidente y a la próxima presidenta de la República que debe de contestar el impacto que va a tener la reforma judicial para Estados Unidos y la administración Biden-Harris. ¿Por qué están preguntando? Porque obviamente están cayendo en que va a haber un incumplimiento del Tratado de Libre Comercio y en su momento también de otros compromisos internacionales.
Es evidente que el impacto económico se va a ver de manera inmediata. ¿Qué incertidumbre jurídica y certeza jurídica podrá tener el país en el momento en que jueces y magistrados en el 2025, a partir de tómbolas y listas segregadas, sean elegidos? Me pregunto si el ciudadano ordinario o los colectivos de este país, incluyendo empresarios, inversionistas y nacionales o extranjeros, podrán tener certeza jurídica o seguridad jurídica para poder, en manos de no saben quién, decisiones tan relevantes como este tipo de contratos bilaterales. No sé, obviamente esas preguntas no las puedo responder inmediatamente, pero la academia y la experiencia que se han tenido en otros países, es evidente que vamos a un fracaso rotundo. Y el problema es que ese fracaso rotundo y ese error que se está tomando no se va a resarcir en un año, sino estamos hablando de décadas y décadas. Y además, si esto es la receta para llegar a una dictadura, y esto es de los primeros pasos que se están tomando, lamentablemente se está tomando este paso porque es el paso más trascendental y los pasos que siguen van a ser más sencillos. Tienen la mayoría calificada, tienen todo ahorita, pueden cambiar la Constitución. Y sí saben que después de que una reforma se hace ley constitucional, no hay medio alguno nacionalmente que pueda detener esa ley que ya se elevó a rango constitucional. Otro paréntesis rápido y ya termino, disculpen la Constitución tiene dos grandes esferas: la organización de un Estado-nación. En el caso México está conformado con una división de poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. En el momento que se decidió, se dijo que ellos iban a ser contrapesos. El poder legislativo y el poder ejecutivo son elegidos democráticamente, el poder judicial no. ¿Por qué, señoras y señores? Porque el poder judicial no obedece a mayorías. El poder judicial está ahí representando y protegiendo a la Constitución y a todas las leyes que emanan de ella. En el momento que cualquier minoría de este país ve amenazado cualquier tipo de derecho, incluso en contra de las mayorías elegidas democráticamente, el Poder Judicial de alguna manera tiene que intervenir. El Poder Judicial no puede estar basado en simplemente una mayoría democrática formal. El Poder Judicial obedece a otro origen. No es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ellos sí pueden ser elegidos democráticamente. El Poder Judicial busca y tiene su legitimación en sus resoluciones. Esas resoluciones que en realidad, trasfondo, tienen simplemente a todas las leyes y a la Constitución que han sido interpretadas y aplicadas. Si alguna ley no es correcta, los legisladores tienen que hacer su trabajo y legislar al respecto. Pero el Poder Judicial no está cambiando las reglas del juego. El Poder Judicial lo único que ha hecho es interpretar y aplicar leyes y Constitución que están dadas. ¿Por qué ahora quieren cambiar al Poder Judicial y supuestamente democratizarlo? ¿Saben lo que se hace cuando se busca democratizar al Poder Judicial? Se da acceso a la justicia a la mayoría de ciudadanos. Si realmente buscaran abrir el juicio de amparo a la mayoría de mexicanos para dar mayor apertura, cambiaría la ley de amparo y la Constitución en las partes que obedecen. Pero ¿por qué cambiar simplemente a los sujetos? Decir en una falacia generalizada que somos corruptos no debe de ser así. ¿Por qué? Porque si fuéramos corruptos deberían de iniciar los procedimientos correspondientes y sacarnos de la institución. Todos hemos dicho en todas las intervenciones que hemos tenido a lo largo de estos meses que si hay corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, tienen que señalar quiénes son y tienen que salir. Y además actualmente el Consejo de la Judicatura tiene los mecanismos idóneos para ello. Decir falacias como esa de que somos corruptos todos y además decir también que vamos a estar incluidos en la lista no tiene lógica alguna. Si fuéramos corruptos, ¿por qué dejarnos en su momento en las listas, no? Entonces, simplemente por favor los invito a reflexionar. Es una reflexión que debemos de hacer todos y debemos de estar involucrados. No es cualquier reforma, no es una de las tantas reformas que se han hecho en forma en la Constitución. Es una reforma de fondo que va a cambiar toda la dinámica del sistema judicial en México. Y de verdad, en el momento en que esta reforma entre, se va a politizar el Poder Judicial, estatal y federal. Los jueces de manera automática van a entrar en otro razonamiento que no va a ser
que deben de obedecer a leyes y a la Constitución, van a entrar en un razonamiento de obedecer a intereses políticos y públicos, que no son lo que debe de obedecer en el poder de la justicia. Muchísimas gracias y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por abrir estos espacios.